Recordemos que el marco general de nuestra temática, que venimos ya hace varios meses desarrollándolo, es la realidad del reino de los cielos. Y hace un par de domingos atrás iniciamos un capítulo que hemos denominado Reyes para Dios. Y lo que estamos tratando de ver aquí es si esta es una simple declaración motivacional o si efectivamente es una verdad que nos gobierna, una verdad real que direcciona nuestra vida. Ahora, vamos a recordar algunas afirmaciones que hemos rescatado porque hemos usado como marco de referencia aquella historia en la que Israel se abre al establecimiento de la monarquía y se establece el primer rey, la primera persona que gobernó como rey en Israel, y es la historia de Saúl. Entonces, hemos capitalizado algunas cosas de cómo posicionarnos en esta verdad gloriosa y quiero que la repasemos rápidamente. La primera cosa que vimos es que no recorremos un camino para llegar a ser reyes. Desarrollamos un proceso para manifestar lo que ya somos. Usted y yo somos reyes para Dios porque Dios lo ha declarado. Él nos hizo, ya nos hizo reyes y sacerdotes. Un segundo aspecto que vimos es que asumir nuestra condición real no depende del linaje de donde venimos, sino de la simiente en que renacemos, ¿no? No importa cuál ha sido tu pasado, Dios te hizo en Cristo Jesús un rey y sacerdote para Él. Una tercera afirmación que aprendimos es que manifestamos nuestra condición real mientras transitamos por la ruta de la obediencia natural. ¿Cómo manifiesto lo que ya soy? Porque, ojo, recuerda, la primera, no es que avanzo para ser, no, ya soy. Pero ¿cómo manifiesto lo que ya soy? A través de una obediencia natural a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Un cuarto aspecto que aprendíamos es que Dios te trata conforme a lo que ha dicho, no conforme a lo que tú crees. Dios te trata como lo que eres. Por eso no te responde cuando pides cosas que ya te dio, porque te trata como lo que eres. Porque Él te trata como lo que Él ha dicho. Lo importante es que yo lo crea. Por eso el desafío, lo puntualizábamos el domingo anterior, el desafío es hacer coincidir lo que yo creo con lo que Dios ha dicho, porque Él me trata es conforme a lo que Él ha dicho. Un quinto aspecto que veíamos es que la certeza de cada palabra declarada es garantía de la asignación recibida. Si yo recibí la asignación de ser rey y es una declaración demasiado grande que me cuesta trabajo asimilarla, Dios se encarga de mostrar su gracia, su misericordia todos los días. El Dios que es fiel en el día a día es el mismo que desde la eternidad declaró que tú eres un rey y un sacerdote para Él. Y una sexta afirmación que aprendíamos es que aunque veamos la imperfección del barro, nunca pongamos en duda la infinita sabiduría del alfarero. Yo veo este barro que es imperfecto. Yo veo este barro que de rey y de sacerdote no tiene nada, pero las manos que están formando ese rey y sacerdote para Él son sabias, son perfectas, igualmente el cumplimiento de su propósito. Entonces, todo esto lo hemos venido elaborando para afirmarnos en esta verdad. Somos reyes para Dios, porque Dios así lo estableció, así lo hizo. Pero vamos a seguir avanzando en la comprensión de esta declaración que, repito, resulta muy grande, muy complicada, muy difícil de tratar de llevarla a la práctica. La declaramos, la cantamos, la sabemos de memoria. Pero ¿cómo vivimos de acuerdo a esa verdad? Y nuestro texto para hoy es el primer libro de Samuel, el capítulo 11. Y vamos a ir ahí al capítulo 11 de primero de Samuel y vamos a leerlo. Vamos a leer la historia, por favor, préstele atención, porque simplemente vamos a reflexionar sobre ella. Y estos son relatos fascinantes. Entonces, siga la lectura, voy a poner el texto ahí, pero por favor, siga la lectura con mucha atención y métase en el curso del relato que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Capítulo 11 de primero de Samuel, dice: después subió Naas Amonita y acampó contra Jabes de Galaad.
Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oído del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes. Y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre, y los contó en Beset, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Y el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos estos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrenda de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Y todos los de Israel. Escúchame. Saúl es escogido y la monarquía es establecida a pesar de él mismo. Porque recuerda, él no cree que él es el hombre. Y por eso decíamos, una cosa es la duda natural frente a semejante declaración de Dios, pero otra cosa es menospreciar lo que Dios ha declarado. Saúl se escondió, Saúl no quiso creer. Ahí, aún después de que fue investido rey, se fue para su casa como si nada hubiera pasado. A ti y a mí probablemente nos cueste trabajo asimilar una declaración tan grande como esta de que somos reyes y sacerdotes para Dios. Pero una cosa distinta es desconocer, darle la espalda a esta afirmación del cielo. Y este probablemente fue el primer gran pecado de Saúl: no creerle a Dios. La dificultad que tuvo Saúl de establecerse en lo que Dios le había declarado le impidió en el futuro vivir la grandeza de esta verdad. Samuel, a pesar de la resistencia a la petición nacional, una vez vio a Saúl, dijo: este es el hombre. Es curioso, recuerde, Samuel no quería, pero cuando vio a Saúl, dijo: este es. Sin embargo, Saúl mismo no lo creyó. Tienes que creerle a Dios. No tenemos que demostrarle nada a nadie. Tenemos que creerle a Dios y caminar sobre lo que Él ha declarado, sobre lo que Él ha dicho. Ahora, ¿cómo se manifiesta la verdad de Dios en nosotros? Y particularmente esta que estamos analizando. Las afirmaciones que vamos a ver hoy son aplicables a cualquier verdad de la Escritura,
cómo comienza a manifestarse en nosotros. Pero tenga en mente que la verdad que estamos analizando es que usted y yo somos reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, vamos a mirar el proceso, vamos a mirar cómo se da ese paso por medio del cual manifestamos esta verdad gloriosa. Entonces, la primera cosa es que este es un proceso que se opera de adentro hacia afuera. Este es un proceso que se opera de adentro hacia afuera. Mira, escucha esto. El texto que acabamos de leer comienza hablándonos de Jabes, y no el personaje, sino la ciudad, la región. Y esta región había venido a ser parte de la nación. Pero recuerde que Israel no tiene una cultura de reino. Por eso, cuando los de Jabes fueron amenazados por Naas amonita, ellos no acuden al rey, ellos miran a ver quién los puede defender, y la palabra llega hasta Saúl. Por eso ellos piden una tregua de 7 días a ver si consiguen un defensor. Debían haber recurrido directamente al rey. Pero resulta que es que el rey, después de la ceremonia, se fue para su casa, como si nada hubiera pasado. Si Saúl no se veía a sí mismo como rey, ¿cómo lo iban a ver los demás? Y mucho menos los de Jabes. ¿Cómo podría él esperar que los demás lo vieran como rey si él mismo no se veía como tal? Por eso te digo, este es un proceso que se opera primero de adentro y se manifiesta afuera. Si tú observas a la altura del versículo 5, dice que Saúl venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Nota, Saúl, nuestro hombre, vuelve a aparecer en escena, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿qué ha cambiado en Saúl? Nada. Sigue actuando como siempre ha actuado. No cambió absolutamente nada en él. ¿Cómo conocimos a Saúl? Un chico buscando unas asnas que se le habían perdido al papá. ¿Cómo lo vemos ahora? Un hombre que aparece seguramente haciendo un trabajo de labrado, arriando unos bueyes que seguramente están arando algún tipo de terreno. No ha cambiado nada en la vida de Saúl. Fue nombrado rey. Dios declaró que él era el rey de Israel, pero él sigue actuando de la misma forma que siempre. Escúchame, ¿de qué sirve que Dios te diga algo si eso que Dios dice no altera tu manera de vivir? Yo debo operar sobre lo que Dios ha declarado, por descabellado que parezca, por absurdo que parezca. Pero te reitero, ¿de qué sirve que Dios diga algo tocante a mí si no afecta mi forma de vivir? Por eso reitero, este es un proceso que se opera de adentro hacia afuera. Mi transformación parte de lo que Dios ha dicho, no de los logros que yo cosecho. Saúl abrazó como suya la afirmación de que él era el rey de la nación solo después de que logró una victoria militar. Nota, antes no. Antes se fue a seguir llevando su vida común y corriente. Siguió viviendo de la misma forma. Y escúchame, es especial, grandioso que Saúl por fin se haya creído que él es el rey. Pero esta fue una verdad que él no incubó en su corazón como una verdad de Dios. Se posicionó en ella como una acción de él. La obra de Dios siempre opera de adentro hacia afuera. Por eso es que vemos a Saúl que durante el resto de su vida hizo hazañas reales, expidió decretos reales, disfrutó de los privilegios de la realeza,
pero nunca pudo ser un rey para Dios, porque no le creyó a Dios. Su reinado se sostuvo sobre su pericia y su valentía. Saúl necesitaba hacer algo que lo afirmara en lo que él era, porque nunca alcanzó convicción de lo que Dios había dicho. Repito, el obrar de Dios en nosotros siempre se da de adentro hacia afuera. La vida de Dios primero llega a nosotros como semilla a nuestro corazón. Por eso cuando la Escritura se refiere a la nueva vida que nos ha sido dada, la palabra habla de algo que es engendrado en nosotros. Engendrado en nosotros. Como el proceso a través del cual viene un bebé, se da de adentro para luego ser manifestado, todo el proceso de gestación. Por eso algunos hablan de lo que el Señor dijo. Intentan vivir como el Señor vivió, incluso intentan hacer lo que el Señor hizo. Pero escúchame, el ejercicio de una fe genuina surge primero al interior de nosotros, cuando le creemos a Dios. Cuando le creemos a Dios, cuando morimos para que Él crezca, para que Él nazca a través de nosotros. Es un proceso que se da al interior de nosotros. Yo no puedo vivir preso del temor cuando Dios ha dicho que su amor lo echa fuera y que Él es mi fortaleza. Escúchame, si Dios ha dicho que su amor echa fuera todo temor y que Él es mi fortaleza, yo tengo que abrazar esa verdad. Pero escúchame, primero al interior de mi corazón. Yo puedo eventualmente sentir miedo, claro que sí, pero esa no es una verdad que me gobierna. Yo puedo tener una situación a mi alrededor que me puede generar temor, pero hay una semilla sembrada en mi corazón que me dice que el Señor es mi fortaleza. Yo no puedo vivir, por ejemplo, gravitando en torno a un malestar físico. ¿Por qué? Porque Él ha dicho que Él es mi sanador. Y por favor, entiéndame esto. Yo puedo estar enfermo. Es más, yo puedo eventualmente morir en medio de una enfermedad. Pero mientras tenga aliento de vida, mi humanidad girará en torno al propósito de Dios y lo que Él ha dicho, no en torno a una enfermedad. A mí una enfermedad nunca me quitará la vida, porque lo que yo tengo es vida eterna. Ah, pastor, pero entonces usted no va a morir, usted lo que está afirmando es que usted nunca va a morir de una enfermedad. Escúchame. Lo de la enfermedad, lo del accidente, lo del paro cardíaco, respiratorio, qué sé yo, no sé de qué forma Dios me vaya a llamar. Pero eso es anecdótico. Eso es anecdótico. El día que eso llegue es simplemente el llamado del dador de la vida a presentarme a Él y vivir la plenitud de la eternidad que ahora porto. Por eso no es una enfermedad la que me quita la vida. Es un llamado de Dios el que me lleva a disfrutar de la plenitud de Él. ¿Ves la diferencia? Lo que soy no es susceptible de enfermarse porque es de naturaleza divina. Y bueno, en otra ocasión ampliaremos este detalle. Pero lo que quiero que entiendas a la luz de esta verdad es que este proceso de lo que Dios dice primero tiene que comenzar a operarse dentro de mí. Yo no soy un necesitado. Él me ha bendecido con toda bendición. Otra vez, puedo atravesar una necesidad, puedo tener una dificultad, pero mi vida no está determinada por esa situación pasajera. Mi vida está definida por una declaración eterna. Saúl, ¿qué haces arreando bueyes? Tú eres el rey de Israel. Y otra vez, no es pecado arrear bueyes. Pero Saúl necesitaba posicionarse en la asignación que el cielo le había dado. Vuelvo y te pregunto, ¿de qué sirve que Dios diga algo tocante a ti o a mí
si eso no cambia nuestra forma de vivir. Dios me redimió, me transformó. Yo era un iracundo y ahora pues soy un iracundo cristiano. Yo antes era una persona explosiva, pero ahora soy un explosivo hijo de Dios. Yo antes era un mentiroso, pero ahora soy un mentiroso piadoso. Yo antes me angustiaba y ahora oro y vivo angustiado también, ¿no? Escucha. Algo tiene que cambiar en mi manera de vivir por razón de lo que Dios ha declarado, pero este proceso tiene que empezar en lo profundo de mi corazón y comenzar a crecer y a manifestarse. Si la convicción no se anida en el corazón, siempre seré dependiente de lo que mis ojos ven para descansar en lo que yo soy. No importa lo que tú ves, a ti te define lo que Dios ha dicho. Pero esa convicción primero tiene que anidarse en tu corazón. La segunda cosa que el texto nos regala, escúchame, ojo con esto, deja de vivir como tradicionalmente lo has hecho y comienza a vivir como sobrenaturalmente Dios ha dicho. Y bueno, vamos a tener un par de afirmaciones más como estas. Y tú te vas a dar cuenta al final que aunque son varias afirmaciones, en últimas, todas están apuntando a lo mismo. Otra vez, deja de vivir como tradicionalmente lo has hecho y comienza a vivir como sobrenaturalmente Dios ha dicho. Mira el verso 6. Al oír a Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Mira lo que pasa aquí. Saúl es visitado por el Espíritu Santo, el mismo que había venido sobre él para ponerlo a profetizar y mudarlo en otro hombre. Ahora viene sobre él para llevarlo a actuar. Y es bastante llamativa la acción de Saúl. Este hombre ha desconocido la voz de Dios, se ha ocupado del trabajo de los bueyes, regresó, lo nombraron rey, pero se fue para el campo a seguir haciendo lo que siempre hacía. Otra vez, no es malo lo que estaba haciendo, pero es malo cuando tú le das la espalda a lo que Dios te ha puesto a hacer. Entonces, en medio de ese envión del Espíritu sobre él, el hombre toma 2 bueyes, los corta en pedazos y manda esos trozos a través de mensajeros a los diferentes puntos de la nación. Escúchame, no sabemos cuánto tiempo pasó desde que Samuel lo presentó delante del pueblo, aquella ceremonia fallida de coronación, ¿cierto?, hasta este día en que Saúl comienza a actuar como lo que es. Y escúchame, en el punto anterior enfatizamos que primero esto debe ser una convicción interior. En este punto lo que quiero enfatizar es que la convicción interior me debe llevar a acciones que se manifiestan exteriormente. En ese orden se debe dar la manifestación. Y es interesante, porque hay algo especial en esta acción de Saúl, de cortar los bueyes en pedazos y mandarlos como una especie de mensaje a todas las tribus de Israel. ¿Qué está haciendo Saúl? Saúl está cortando con su pasado. Escúchame, querido hermano, hay acciones, declaraciones, tradiciones que conservamos y que nos mantienen anclados a nuestro pasado. Otra vez, esa imagen de cortar los bueyes en pedazos es bastante simbólica. Incluso no es la única vez que aparece en el Antiguo Testamento.
Lo vemos también cuando Elías llama a Eliseo y él toma y corta los bueyes, hace como una especie de asado ahí y deja todo para irse en pos de Elías y tomar el manto profético. Por favor, eso de cortar los bueyes, no se deje distraer por el acto ceremonial. Aquí lo importante no está en el acto ceremonial, aquí lo importante está en la acción radical de cortar, no volver a hacer eso, porque ahora él entiende que está llamado a operar como rey. Él comienza a actuar de otra forma por razón de lo que ahora es. Es necesario cortar. Es necesario cortar. Deja de vivir como tradicionalmente lo has hecho. Corta con ese pasado esclavizante para que puedas establecerte en tu asignación presente. Deja de operar desde tu situación y comienza a vivir desde tu nueva posición en Cristo Jesús. Primero alcanzaste una convicción al interior de tu corazón. Ahora hay que avanzar al campo de la acción. Hay acciones que seguimos haciendo que nos impiden ubicarnos en las afirmaciones que el cielo ha hecho tocante a nosotros. Reitero, alcanzas la convicción interior que comienza a transformar tus acciones al exterior. ¿Qué haces arreando bueyes, Saúl? Si tú eres el rey de Israel, deja de vivir como tradicionalmente lo has hecho. Lo que te mencionaba hace un momento, esas reacciones explosivas, ese tipo de conductas, y comienza a vivir como sobrenaturalmente Dios ha dicho. Tú eres un rey y un sacerdote para Él. Una tercera afirmación en el marco de nuestra reflexión es que el texto nos invita a cultivar una íntima comunión con el Espíritu Santo. Para manifestar en mí lo que Dios ha declarado, yo necesito una comunión con aquel que hace vida la verdad eterna en mi vida. Que hace vida la verdad eterna en mi vida. Y ojo, volvamos a mirar estos versículos que acabamos de leer. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu Santo vino sobre él con poder y se encendió en gran ira y tomó un par de bueyes y bueno, los cortó y todo lo demás que ya mencionamos. Es interesante la dinámica del Espíritu Santo. Esta es la segunda vez que el Santo Espíritu visita la vida de nuestro hombre. Pero ahora la intervención del Espíritu lo lleva a moverse. Y quiero que entiendas esto. El hecho de que Saúl no lo haya entendido no quiere decir que la obra del Espíritu falló. Porque nota, primero el Espíritu viene sobre él para que profetice, o sea, declare lo que Dios ha dicho y se ha mudado en otro hombre. Una convicción interior. Ahora el Espíritu viene sobre él para dinamizarlo y que se mueva, a que comience a actuar como rey. Porque eso es lo que este hombre es. El Espíritu lo lleva a moverse. Corta primero, pero avanza después. Cortamos con el pasado que nos esclaviza, pero avanzamos a manifestar lo que ahora somos. La obra del Espíritu es recordarnos lo que Dios ha dicho y dar testimonio de Él. Eso es lo que el Espíritu hace. ¿Qué hace el Espíritu? Todo el tiempo me recuerda lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque esta es la verdad que me gobierna. No es la situación que me rodea, es la verdad que Dios ha declarado y el Espíritu me la recuerda todo el tiempo. Pero también viene a darme testimonio de Él, testimonio de Cristo. O sea, la operación del Espíritu en nosotros es formar la vida de Cristo. O sea, que la gloria del Rey eterno
sea manifestada por medio de nosotros. Yo no puedo ser rey como, como una condición intrínseca de mi humanidad. Yo soy un rey para Dios por razón de la vida que ahora me habita, la vida gloriosa de Cristo Jesús. Por eso es necesaria mi comunión con el Espíritu, porque la comunión con el Espíritu apunta fundamentalmente a eso. Y mira, debo tener comunión con el Espíritu, y comunión con el Espíritu fundamentalmente, escúchame, no en busca de alucinaciones espirituales, sino de determinaciones reales. Porque aquí el Espíritu Santo viene y lo que Saúl hace es tomar una decisión radical. A veces la acción del Espíritu Santo se reduce o se limita a impactos sensoriales, de experiencias que son válidas, pero que no siempre apuntan a lo central de su obra en nosotros. Y no sé, hemos reducido al Espíritu Santo a esas experiencias sensoriales, electrizantes, y hablamos en lenguas y esto y lo otro. Y por favor, no es que eso esté malo, no. Pero infortunadamente, y sobre todo en contextos pentecostales como el nuestro, hemos reducido la obra del Espíritu Santo a eso, a una liberación demoníaca, a un hablar en lenguas, a un éxtasis emocional. Pero escúchame, la comunión con el Espíritu me lleva fundamentalmente a cortar con todo lo que me esclaviza y moverme hacia lo que Dios ha declarado. Porque Él es el que forma en mí la imagen del Hijo amado. Y esta es la primera vez, escúchame, que vemos a Saúl actuando como rey. Repito, no sabemos cuánto tiempo pasó entre esa ceremonia del capítulo 10 y este episodio, pero es la primera vez. Ese día Saúl ni siquiera se dirigió al pueblo, ni siquiera dio las gracias, ni siquiera hizo su discurso real, pero por primera vez Saúl habla como rey. En este proceso de manifestar lo que Dios ha dicho, yo debo fortalecer mi comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que pone palabra en mi boca, porque Él es el que da testimonio a nuestro espíritu de nuestra posición como hijos de Dios. Por eso la comunión con el Espíritu no es opcional, es esencial para la manifestación de lo que Dios ha dicho. Pero quiero que analicemos una afirmación más antes de concluir. Mira, no es la aprobación popular quien valida tu posición, es lo que Dios ha declarado y confirmado en tu corazón. Es bastante interesante. Este joven campesino que, a pesar de haber sido nombrado rey delante de toda la nación, siguió como si nada, pero de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, este hombre se convierte en un estratega militar, instruye a los de Jabes para que citen a los amonitas, organiza con aguda precisión la manera como atacarlos. Y aunque el texto no entra en detalles, simplemente nos dice que fue una victoria rápida y aplastante. De un momento para otro, aquel tipo que un gran sector de la población había menospreciado, ahora tenía una popularidad arrolladora. La gente quería saber quién había menospreciado a Saúl para que lo matemos. En medio de la euforia querían matar a los que habían expresado algún tipo de desacuerdo con el nombramiento de Saúl. Si tú observas, el panorama de nuestro personaje cambió completamente ante la nación. Él, en ese momento,
cuando estos tipos quieren matar a los que habían menospreciado su nombramiento, él intervino como rey para evitar que alguno levantara la mano contra su hermano. ¿Qué está haciendo Saúl? Saúl está asumiendo autoridad real. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese muchacho que no se creyó lo que Samuel le había dicho a pesar del insistente trabajo de Dios por convencerlo? ¿Qué fue lo que cambió? Saúl ahora está embriagado de la aceptación popular. Y la aceptación popular lo llenó de seguridad. No es la aprobación popular la que valida tu posición. Es lo que Dios ha declarado y confirmado a tu corazón por medio de su Santo Espíritu y su palabra. Tú eres lo que Dios ha dicho que eres. Aunque nadie a tu alrededor lo comparta, aunque muchos no lo crean, aunque no tengas el respaldo de tu familia, aunque probablemente muchos te miren por encima del hombro, si Dios lo ha dicho, créelo, créelo. Hay muchos que necesitan los aplausos a su alrededor para creerse lo que Dios dice. Y es interesante porque el mismo Samuel, que no ha podido manejar el asunto bien, aprovecha la coyuntura. Mira lo que dice el verso 14 que leíamos. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los del pueblo, todos los de Israel. Samuel organiza una segunda ceremonia ante el fallido primer intento. Pero escúchame esto, Saúl. Sí, tú. No es un acto ceremonial el que renueva en ti lo que Dios ha dicho. Dios no necesita renovar a través de ninguna ceremonia lo que ha declarado tocante a ti, porque su palabra es sí y amén. Su palabra es sí y punto. Él no necesita renovar lo que ha declarado tocante a ti. Si Dios lo dijo, tú no necesitas que nadie lo ratifique. Y lastimosamente esto marcó a Saúl. Saúl fue dependiente de ceremonias y rituales que le dieran gracia y aceptación delante del pueblo, porque nunca alcanzó convicción en su corazón de lo que Dios había dicho. Y al final vemos a nuestro personaje alegre, complaciente. Hay muchos que viven alegrándose por la aceptación popular, pero les cuesta celebrar cualquier declaración celestial. No te alegres por las celebraciones a tu alrededor. Alégrate por lo que Dios ha declarado tocante a ti. Permite que lo que Dios ha declarado tocante a ti encuentre en tu corazón un terreno abonado para que la semilla de esa palabra se incube primeramente ahí. Nadie apreciará la vida de Cristo en ti si tú no alcanzas la convicción interior de que eres su habitación.
Repito, nadie apreciará la vida de Cristo en ti si tú no alcanzas la convicción interior de que tú eres su habitación. Nadie te verá como rey si primero tú no te miras a ti mismo como tal. Repite lo que Dios ha dicho tocante a ti. Decláralo, memorízalo, escríbelo, enséñalo, porque como el mismo Jesús lo declarara, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, de mi interior, esto primero tiene que estar allí en mi interior. Deja de vivir como tradicionalmente lo has hecho y comienza a vivir como sobrenaturalmente Dios lo ha dicho. Con relación a esto, incluso el apóstol Pablo dice algo muy especial allá en Efesios capítulo 4, a la altura del verso 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No os contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos los unos contra los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, deja de vivir como antes vivías y comienza a vivir conforme a lo que Dios ha dicho. Hay cosas en tu vida que debes hacer pedazos, como hizo Saúl con aquellos bueyes. Hay cosas que necesitas comenzar a actuar de acuerdo a lo que Dios ha declarado, lo que ha dicho que tú eres. Permite que el Espíritu Santo perfeccione en ti su obra de regeneración, porque esta obra tiene su origen en la palabra, y permite que Él todo el tiempo te lo recuerde. Muchas conductas pecaminosas quizás te han acompañado toda la vida. Es hora de cortar, porque no debes olvidar que la materia prima que Dios usa para formar la nueva criatura nunca es tu pasado, sino la gracia redentora de Dios en Cristo Jesús. Cuando Saúl vio la gran victoria que Dios le había dado y percibió el delicioso aroma de la aceptación popular, entonces creyó que él era el rey. Este hombre creyó porque vio, no porque oyó. Otra vez. Este hombre creyó porque vio, no porque oyó. Y la fe viene es por el oír. Tu fe no se nutre de las impresiones visuales. Tu fe se fortalece por las declaraciones celestiales. Hoy quiero invitarte a vincularte a ese selecto grupo de los bienaventurados. Porque la Escritura dice que bienaventurado es aquel que sin ver cree, aquellos que disfrutan a plenitud lo que Dios ha declarado tocante a ellos, como le dijera el Señor a Tomás: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si dependes de lo que ves para creer,
el día que no veas lo que tú quieres, vas a pelear con Dios por lo que Él ha dicho. Te lo voy a repetir otra vez. Si dependes de lo que ves para creer, el día que no veas lo que tú quieres, vas a pelear con Dios por lo que Él ha dicho. Si tu fe se sostiene en lo que Dios ha dicho y lo crees, vas a poder ver lo que Él te muestra. Y mira, porque esta declaración es espectacular. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No es al contrario. Jesús no le dijo, si ves, vas a creer. No. Si crees, verás. Esta declaración de Jesús fue hecha a un par de hermanas, Marta y María, frente a un sepulcro que lleva ya 4 días de haber sido sellado. El olor a muerte y a descomposición es casi insoportable. El Señor no las invita a que lo ignoren. El Señor las invita a que le crean. Y esta historia, con todo lo emocionante y de aquella aplastante victoria militar de Saúl, tiene un elemento sombrío que lastimosamente acompañó el reinado de este hombre a lo largo de todos los años que gobernó en Israel. Saúl logra el convencimiento de su rol como rey por una identificación con el pueblo. El pueblo está oprimido y él se identificó con ellos, lloró con ellos y entonces se creyó rey. Pero nunca le creyó a Dios cuando le dijo que era el rey. Vive tu existencia anhelando todo el tiempo una identificación con Dios y lo que Él ha dicho. Si no es así, siempre vivirás buscando la aprobación popular. Siempre estarás esperando actos ceremoniales que confirmen lo que Dios ha dicho. Siempre estarás pretendiendo que alguien te ore y declare verbalmente lo que no has podido asimilar interiormente. Llegó el momento de vincularte al grupo de los bienaventurados. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por la linda oportunidad que nos das en esta mañana de revisar en esta historia esa peligrosa tendencia que a veces tenemos de tratar de afirmarnos en lo que la palabra dice por razón de nuestros logros personales y nuestro esfuerzo particular. Saúl no tenía que hacer nada para posicionarse como rey. Solo debía creer lo que tú habías declarado, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos en esta mañana a abrazar convicción con base en lo que todos los días oímos tocante a nosotros desde las entrañas mismas de la Escritura, Señor. No importa si nadie a mi alrededor lo cree. No importa si nadie celebra conmigo lo que tú has dicho, yo lo creo, Señor. Y aunque la realidad que está delante de mis ojos sea otra, yo me posiciono en la verdad gloriosa de lo que tú has declarado, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias, Señor. A ti toda la honra, toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén.